Siervo suyo. Nos ponemos de pie. Empezamos hoy. Y toma la mano de su hermano porque vamos a empezar orando a la palabra, por la palabra del Señor. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré si no es contigo? ¿A quién iré? ¿A quién iré si no es a ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré si no es contigo? ¿A quién iré? ¿A quién iré si no es a ti? Solo tú puedes curar el alma herida. Solo tú puedes sanar mi enfermedad. Solo tú tienes poder para levantarme. Solo tú y solo tú. Dígale al Señor, ¿a dónde iré? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré si no es contigo, Señor? ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré si no es a ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré si no es contigo? ¿A quién iré? ¿A quién iré si no es a ti? Solo tú. Solo tú puedes curar el alma herida. Solo tú puedes sanar mi enfermedad. Solo tú tienes poder para levantarme. Solo tú y solo tú. Solo tú. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Denle un fuerte aplauso al Señor. Puede ser.
Hoy vamos a hablar de lo que es la misión. La misión de la iglesia y nuestra misión. Y para eso vamos a tomar la lectura de la palabra que nos ilumina, que nos conduce, que nos dirige a través del Evangelio según San Marcos, en el capítulo 16, versículo 15 al versículo 18. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien a todos este mensaje de salvación. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si beben algo venenoso no les hará daño. Además pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Palabra de Dios. Les doy gracias, hermano, por estar acá en la convocatoria. Yo sé que ya nuestra hermana Leonor les dio su agradecimiento, su bienvenida, también su regañada, por supuesto, claro, que las cosas tienen que ser así para que agarre sabor, tienen que llevar salida, ¿ya? Y de vez en cuando un poquito de picante, para que la cosa funcione, amén. Gloria a Dios. Por eso estamos alegres por los que están acá, por las nuevas comunidades. Hay una nueva comunidad que primeramente Dios en la próxima convocatoria estará presente, es San Maico, del decanato 16 también. Hemos platicado últimamente con ellos y pienso que voy a estar con ellos un domingo, porque son los domingos que tienen una junta. Entonces vamos a estar por allí un día domingo para poder hablar con ellos, presentarles todo lo que es la pastoral de renovación carismática, y están entusiasmados con ganas de integrarse a lo que es la pastoral de renovación carismática. Un fuerte aplauso, porque es el Espíritu Santo que está haciendo. Ahora, entrando en el tema, la misión de la iglesia y nuestra misión, hemos visto el tema, el texto bíblico de San Marcos, capítulo 16, muy conocido por todos nosotros. Amén. Amén. Ahora, tengo un objetivo en este tema. No podemos, porque acuérdense, esta no es una predicación, esta no es, digamos, una catequesis, pero esta es una orientación pastoral. Llevamos una reflexión pastoral para que el crecimiento de renovación carismática no se detenga, sino que siga en función. Amén. Cada mes hemos tenido una temática que tiene un objetivo. Con ese objetivo sabemos a dónde vamos, a dónde queremos llegar. Amén. Amén. Es importante esto. Por esto el objetivo que tenemos ahora es que, tomando como referencia lo que Jesús mismo nos ha dicho sobre la iglesia y sobre nuestra misión, lo que la iglesia misma ha dicho también sobre su misión en el mundo, y que lo que nosotros sentimos respecto de nuestra propia misión a la luz de la palabra, logremos comprender mejor cuál es la misión de la iglesia y cuál es nuestra propia misión, cómo hacerla y desde dónde hacerla en la iglesia. Amén. Amén. Muy bien. La iglesia, yo no me refiero a un edificio, sino que me estoy refiriendo ¿a quién? A nosotros. A cada uno de nosotros. Entonces la iglesia es por naturaleza misionera.
La naturaleza de la iglesia es ser Misionera. misionera. ¿Por qué? Porque tiene que prolongar la misión de Cristo. Es decir, Cristo vino con esa misión, pero esa misión la establece, la deja. ¿En quién? En su iglesia. La iglesia tiene que prolongar la misión de Cristo, que fue enviado por Dios Padre bajo la influencia del Espíritu Santo, y antes de subir al cielo, ¿qué pasó? Le dijo a quienes les confirió a sus apóstoles esa gran tarea: anunciar el evangelio al mundo entero. Y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Por eso es útil hacer referencia a la palabra misión. La palabra misión. ¿De dónde proviene la palabra misión? ¿De dónde proviene esta palabra? Muy importante cuando vamos a hablar de la misión de la iglesia y de cómo la iglesia prolonga la misión de Jesús, de cómo la iglesia sigue manteniendo el mandato de Cristo de ir y evangelizar y de predicar y de hacer el anuncio de la palabra. Es necesario que nosotros centremos un poquito nuestro entendimiento en lo que significa la palabra misión. ¿De dónde proviene esta palabra? Es una palabra que tiene una raíz latina, un verbo latino, de latín, mitere, que significa enviar. De aquí que la palabra misión esté vinculada al envío, esté vinculada a delegar a alguien, a hacer lo que Jesús quiere que hagamos dentro de su iglesia. Por eso mismo la iglesia posee este envío en todos los tiempos y en todos los lugares. ¿Por qué? Porque la iglesia en sí es depositaria de toda la buena nueva que debe ser anunciada. No puedo anunciar fuera de la iglesia el mensaje de Cristo, porque la iglesia es la depositaria de la buena nueva de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y yo sé que el anuncio tiene que ser vital, y es vital en el tiempo que vivimos ahora. ¿Por qué es tan importante no callarnos? ¿Por qué es tan importante no cerrar nuestros labios ante lo que hemos visto, ante lo que hemos oído? ¿Por qué no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído en este tiempo? Porque en este tiempo que estamos viviendo en pleno siglo XXI, en el año 2018, parece que los valores se han ido desapareciendo. Parece que la sociedad de hoy, con toda su situación que vive de materialismo, de búsqueda de placer, consumista, una sociedad consumista, parece que ha hecho como desfumar un poquito, o ir desapareciendo un poquito los valores que deben de regir en el mundo de hoy por la luz del Espíritu de Dios. Por eso es tan importante no dejar de decir lo que hemos visto, lo que hemos oído. Seguir proclamando lo que el Señor nos manda hacer. Por eso la iglesia debe continuar el envío de promover los valores del reino. Dejar que la fe no sea una fe incipiente, sin sabor, sino que por eso la iglesia procura que la fe siga siendo como una semilla de mostaza, es cierto, pequeñita, pero que crezca en el corazón de las personas. Amén. Por eso esta convocatoria es para que la fe, esa fe como una semillita de mostaza, siga creciendo, siga haciéndose fuerte en ustedes, para que le podamos dar nosotros un poquito de sabor a la vida de fe en todo el pueblo y en toda la sociedad. Si nosotros perdemos el sabor, si nosotros perdemos ese condimento maravilloso que nos hace llegar al corazón de las otras personas, vamos a dejar que los valores del reino de Dios se esfumen, se desaparezcan de la sociedad y de nuestras mismas familias.
Por eso es importante que nosotros tengamos esos valores bien presentes en nuestra vida por la palabra de Dios, los valores de la paz, los valores de la justicia, los valores de la libertad, de la fraternidad, los valores del amor, que son expresión del reino de Dios entre nosotros como hijos de Dios. Amén. Amén. Por eso es interesante lo que el tema de hoy nos invita a no dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Amén. La iglesia prolonga la misión de Cristo. Por tanto, dice la Escritura, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y hay una frase durísima de San Pablo. Un día dijo: ay de mí si no anuncio el Evangelio. Ay de mí. Entonces, ¿cuál es la misión de la iglesia? Anunciar la buena nueva de Cristo. ¿Por qué creen ustedes que Cristo Jesús edificó su iglesia? Para poder anunciar el mensaje. ¿Por qué edificó Jesús su iglesia? ¿Era un capricho? Dijo: voy a hacerme una iglesia. Como hay tantos hoy en el tiempo de hoy, que piensan que con ponerle el nombre a un lugarcito ya se hizo su propia iglesia. No, la iglesia somos nosotros. Pero ¿por qué Jesús quiso edificar en nosotros su iglesia? Para que los valores del reino. ¿Cuáles son los valores del reino? La paz. ¿Qué más? La justicia, el amor, la libertad, la fraternidad se mantengan como expresión de su reino entre todos los hijos. Por eso edifica el Señor en nosotros su iglesia. ¿Por qué razón? Porque Él quiere que estos valores se mantengan permanentes, se mantengan activos, se mantengan vivos dentro de la sociedad en la cual vivimos. Pero ¿cuántos se han perdido de esos valores de paz? ¿Cuántos se han perdido esos valores de justicia? ¿Cuántos se han perdido esos valores de la libertad? ¿Cuántos se han perdido esos valores de la fraternidad? Si nosotros echamos una mirada a lo que pasa alrededor del mundo, y no nos vayamos tan lejos, vayámonos aquí cerca, donde estamos y miramos las situaciones de nuestros gobiernos. Usted mira la situación del gobierno actual. Él no se mide las palabras, no calcula las palabras que va a decir, pero hiere, golpea, limita. Entonces esos valores de paz, de justicia, de libertad, de fraternidad, pareciera que se están perdiendo. Hay un porcentaje altísimo dentro de la iglesia que inclusive se van y se inclinan hacia esos valores antirreino de Dios. Pero nosotros somos la iglesia del Señor, amén. Por eso estamos llamados a la prolongación de su misión. Ahora, ¿qué se supone que debe de hacer la iglesia ante una situación como la que vive hoy? No puede la iglesia callar, no puede dejar de decir lo que está sucediendo, lo que está pasando. Ahorita viene una caravana grandísima desde Centroamérica. Algunos de nosotros y algunas personas he oído comentarios, están afligidas. ¿Y por qué? Y le pregunté: ¿y usted por qué se aflige? Y me dijo: es que eso nos va a afectar a nosotros los que estamos arreglando papeles. Mire, qué egoísta, bien encerrado en el egoísmo. Y yo le dije: es cierto, tal vez posiblemente tenga algunas consecuencias de esa índole. Pero usted no se ha puesto a pensar que todo esto es algo que Dios nos está hablando, nos está llamando la atención. ¿Qué está sucediendo en nuestros países? Cuando nosotros venimos a este país y nos acomodamos bien a gusto, y cuando venimos al principio no éramos así, algunos de nosotros muy sencillos, muy humilditos, y
y Dios los bendiga, hermano, ¿qué tal? Mire, yo creo en Cristo. Pero fueron pasando los días, agarró un buen trabajo, le empezó a entrar billetillo en la cartera y empezó a mandar verdecitos para su país. Entonces ahora tiene una casita de 2 plantas, entonces usted está acomodadito, tranquilo, ya no se recuerda la situación que vivió. Y por eso a veces perdemos la noción y perdemos la fijeza de los pies en la tierra, de dónde estamos, de dónde venimos, cómo estuvimos. Pero esto nos está hablando de la verdadera situación que se vive, no solamente en Centroamérica, yo diría a nivel mundial. Si esto pasó hace poco en Europa, hace poco vimos que no es nada lo que vemos ahorita que viene del lado de Centroamérica para lo que sucedió desde la parte de África y a diario de Asia, invadiendo y llegando a Europa. Pero no era porque querían invadir, era porque la situación era tan explosiva, la situación era tan difícil que les obligó a mover toda su familia. ¿No se recuerdan de un niño que estaba en la playa muerto? Lo pasaron los periódicos, salió en el internet. Aquel niño con su boquita abierta hacia el cielo, con sus ojitos cerrados hacia el cielo, pero era como, en ese momento algunos se llenaron de compasión y decían, ¿cómo podemos hacer? Eso mismo pasa en Centroamérica. Por eso la iglesia no puede dejar de decir lo que está sucediendo, lo que está pasando. Muchos de nuestros países están sujetos a una falta de libertad, a una falta de paz. Díganme, ¿cuánta paz hay en Centroamérica? Si nuestros familiares están con el santo en la boca, dice. Allá, las personas que quieren hacer un poquito de su vida para no tener que arrancar camino para el norte, quieren hacer un poquito de su vida, ya no pueden. ¿Por qué? Porque tienes un impuesto. Te pusieron un impuesto y si no cumples ese impuesto estás, como dice, sentenciado a muerte. Por eso, mis queridos hermanos, tenemos que luchar para que los valores de paz, de justicia, de libertad, de fraternidad, de amor sean expresión verdadera del reino de Dios en nuestras comunidades. Amén. Amén. Ahora, es interesante por eso el Señor Jesús edifica su iglesia y por eso se supone que esto tenemos que hacerlo nosotros. Pero hay consecuencias cuando nosotros dejamos de hacer lo que el Señor quiere que hagamos como iglesia. No vayamos tan lejos. Miremos algunas de las situaciones que vivimos como comunidad. Algunos ministerios dentro de la pastoral de renovación carismática, algunos grupos y ministerios, hermano, dentro se supone debería de ser un reino de Dios. Amén. Amén. Un ministerio, un grupo de oración debería de ser todo un reino de Dios, donde hay paz, donde hay justicia, donde hay libertad, donde hay fraternidad, donde hay amor. Pero la realidad no es esa. Yo sé que hay grupos de oración, hermanos, que están como perros y gatos. La mera neta, hablando claro y pegado, hay bandos. El bando de los blancos contra el de los negros. Está el bando de los que hablan bien el español y otro de los que no hablan bien el español. Hermanos, están agarrados. Entonces, óigame, ven estos movimientos que vienen de Centroamérica y dicen, qué gente, no sé por qué viene esa gente, y oremos para que no nos vengan a arruinar más el asunto de los papeles. No, mejor pónganse en paz dentro de su comunidad. Como iglesia de Dios, prolongue la misión de Cristo, prolongue la misión de mantener los valores del reino dentro de su comunidad. Mantener los valores del reino de la paz. Ya basta de estarse contrapunteando el uno con el otro dentro de la comunidad. Los mismos de la comunidad, de la misma especie, diríamos así, de la misma raza, de la misma cultura, pero de pronto agarrándose de chongo, agarrándose de los pelos. ¿Cómo va a haber paz entonces en
la sociedad, en el mundo. Si nosotros que somos la iglesia del Señor, deberíamos de mantener la paz, la tranquilidad, amén. Deberíamos de mantener la libertad, esa fraternidad. Eso es lo que va a hacer cambiar también los destinos del mundo. Por eso la gente antes, cuando la iglesia empezó la misión, la gente se integraba cada día a las comunidades. ¿Por qué creen ustedes que la gente se integraba a las comunidades? Porque encontraban en esa comunidad esa paz, esa justicia, esa libertad, esa fraternidad, ese amor que no encontraban en sus familias, en sus casas. En la sociedad que estaba en ese tiempo había tanta situación tirante y tensa que cuando encontraron a estos grupos llamados los grupos del camino, se empezaron a integrar a la comunidad porque miraban y decían: miren cómo se ama. El valor del amor de Dios estaba presente allí. Mis queridos hermanos, ¿cuál es nuestro papel en esa misión? ¿Cuál es nuestro papel en esa misión de establecer los valores del reino de Dios? Yo no me puedo quedar como un espectador viendo, o como muchas veces nos quedamos como, ¿cómo se llama? Cuando uno es como neutro, como un juez diciendo está bien o está mal esto. No, yo tengo que estar en la jugada dentro de la acción de mantener los valores del reino. Es fácil cuando uno está en un estadio. Por ejemplo, anoche estaba jugando los Dodgers contra los de Boston en eso del béisbol. Había gente que estaba hasta las altas horas de la noche allí viendo el partido, y desde arriba le dicen: inútil, le hubieras pegado a la pelota. Es fácil tirar un grito porque usted está sentadito en la banca ya con sus papitas, con sus sodas. Pero no es lo mismo que usted esté metido en la cancha. A veces gritamos, hasta mi abuelita la hubiera agarrado. No mienta. Eso es mentira, su abuelita nunca hubiera agarrado esa pelota. Pues sí, somos fáciles para juzgar, somos fáciles para mirar desde fuera, podemos mirar errores, podemos mirar todo lo negativo y podemos dar hasta opiniones: yo lo hubiera hecho. Pero no, el asunto es estar dentro de la acción. Nosotros, el Señor se edificó su iglesia, el Señor nos ha llamado a nosotros dentro de su iglesia a prolongar su misión, pero no a prolongar su misión desde afuera. Hemos de estar adentro, amén. Amén. Y cuando ya está dentro uno, entonces mira que no era tan fácil. Va a ver usted que las cosas estando adentro se pueden arreglar. En vez de estar diciendo: óigame, ¿por qué no encienden la luz? ¿Por qué no enciende un cerillo? Y entonces comienza a dar luz en medio de la oscuridad. Pero no se puede estar queriendo prolongar la misión de Cristo sin estar adentro del accionar de esa misión. Tenemos que mantener los valores evangélicos dentro de nuestras comunidades. El valor de la paz, de la justicia, de la libertad, de la fraternidad, del amor. Pudiéramos hacer como una evaluación. ¿Cómo están nuestras comunidades ahorita? Eche pluma ahorita en la mente, no agarre papel, pero en la mente. Piense, ¿cómo está de verdad mi grupo de oración? ¿Cómo está nuestra comunidad de oración? ¿Cómo está nuestra comunidad en la cual nosotros servimos? ¿Cómo andan las cosas entre nosotros? ¿Cómo andan las cosas con alguna comunidad que está también dentro de nuestra parroquia? ¿Tenemos algunos tiritos con ellos? ¿Nos hemos echado algunas indirectas de vez en cuando? No, me imagino que no, porque somos de Renovación Carismática Católica. Amén. Y aquí el que rifa es el Espíritu Santo. Amén. Pero de ese amén hay mucha distancia.
Ese amén que significa así es. Habría que pesar el amén. De ver si en verdad, en realidad, esto está pasando, esto está ocurriendo. Fíjense que yo supe de una comunidad. Esa comunidad aparentemente era todo, óigame, un reino de Dios completamente. ¿Cómo están? Bendecidos, bendiciendo y en victoria. ¡Wow! Se les miraba brillante el rostro, pero no tanto de gracia del Espíritu, sino de gracia. Envaselinado, está bien. Entonces, ¿qué sucede dentro de esta comunidad? Era muy bonito el trabajo. Todo el año se trabajaba fuertemente. Una actividad aquí, una actividad allá, una venta aquí, una venta allá. Total que ahora no se sabe si es la misión de la iglesia o qué, pero están más interesados en quién vende más o quién vende menos, pero ya no es tanto de alcanzar alma para el Señor. Eso es que se integre más, no. Vendamos, que se vendan todos, que se vendan las pupusas, que se vendan los tamales, todo está bien. Muchos han centrado el reino de Dios en ese nivel. Entonces, ¿qué sucede? Aquella comunidad, en aquel liderazgo, trabajó fuertemente, pero al final del año, el equipo que estaba por entregar empezó a ganar votos secretos entre los demás. Ni piensen votar por aquellos. Si ustedes votan por ellos, no vamos de la parroquia. Y ustedes bien saben que sin nosotros se acaba esto. Algunos metidos en miedo, por supuesto. Llega el día de la votación y empiezan a votar por el otro amigo, por el que ya se estaba yendo, para que lo reeligiera. Pero era un voto supuestamente secreto. Pero había ganado, había hecho campaña durante todo el año. Ya los que querían que fueran parte de su votación los había integrado en algunos equipos de prestigio. Te voy a dar un par de temas en el año, se sabe, ¿ya? También aquí. Total, al último, como el Espíritu Santo es el que manda, el hombre no salió elegido. Ay, hermanos, eso fue una guerra. Sáquenme todas las ollas que compré. Pónganme, por favor, estos no tocar, no touch. Y cuidadito con que fueran a tocar una olla de esa. Porque si, hoy sí va a arder Troya. Aunque yo ya no esté en el equipo, pero esas ollas son mías. Yo las compré. Sí, con el sudor de la frente de todo. Mis queridos hermanos, y eso no es lo que Dios quiere dentro de una comunidad. Si usted trabaja, si usted está llamado a prolongar la misión de Cristo, a mantener los valores del reino dentro de su comunidad, dentro de su grupo de oración, usted tiene que trabajar sin pensar, el día de mañana yo ya no estoy. Lo que está allí no es suyo, eso es de Dios y es para el servicio de Dios, es para la comunidad que sirve a los valores del reino. Amén. Así que, hermano, dele gloria a Dios. Si el que Dios no le gustó a usted, pero lo más importante es no dejar de hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Prolongar su misión es mantener los valores del reino de Dios en nuestra comunidad. Y cuando mantengamos esos valores del reino dentro de nuestra comunidad, Dios va a tener efecto en toda la sociedad. Y esta gente y todas estas comunidades que hoy sufren falta de libertad, falta de paz, falta de justicia, van a recibir paz, justicia y libertad, porque el Espíritu de Dios es más poderoso que el que está en el mundo. Amén. Y eso se va a prolongar y va a llegar.
Y la iglesia de Dios, que es en realidad, Jesucristo profetizó el origen de la iglesia diciendo que edificaría su iglesia. Amén. Pero ¿qué es la iglesia? Decía yo al principio, no es un edificio. Todos necesitamos saber en qué consiste la iglesia de Dios. Porque alguna gente dice, vamos a la iglesia. Claro, está el edificio que nos ayuda a reunirnos como iglesia. Amén. ¿Qué dice la Biblia sobre la iglesia de Dios? ¿Qué dijo Jesucristo acerca de su iglesia? En San Mateo 16, 18 Jesús profetizó: edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Cómo dijo Jesús? Edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Una profecía de Jesús sobre su iglesia. En otras palabras, la verdadera iglesia de Dios se mantendría en pie, amén, durante mucho tiempo después de la muerte de Jesucristo. Pero ¿cómo se mantiene en pie? ¿Cómo se mantiene en pie esa iglesia que Jesús dijo: edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella? ¿Cómo se mantiene en pie la iglesia? ¿Por quién se mantiene en pie la iglesia? Por el poder del Espíritu Santo. Y yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Amén. Por eso, aunque pasemos dificultades, aunque pasemos problemas, aunque pasemos situaciones difíciles, yo le quiero decir que si usted prolonga la misión de Cristo, esa es la misión de Jesús, de establecer los valores del reino. Aunque tengamos dificultades para poder establecer la paz, la justicia, la libertad, la fraternidad o el amor en nuestras comunidades, si usted se mantiene fiel y en el clamor al Espíritu Santo, podrá ser una situación muy grave y difícil, pero nunca el infierno, nunca Satanás tendrá el poder para poder destruir su iglesia. Por eso hay grupos de oración que la persona pensó: aquí se acabó todo. Error, gravísimo error. Porque el que mantiene la iglesia de pie es el poder del Espíritu Santo. Amén. Recuerda el aplauso. Un ejemplo, estuvimos en este congreso hace 8 días en la renovación carismática a nivel regional 8, y estuvimos allá y no paramos la asamblea que nos corresponde un cuarto sábado. Algunas opiniones fueron: llegará poquita gente, puede ser que venga poca, pero la iglesia se mantiene en pie por el poder del Espíritu Santo. Amén. Esta convocatoria sigue adelante por el poder y la gracia del Espíritu Santo. El día de mañana yo ya no estaré aquí enfrente. Estarán otros hermanos, pero esos hermanos estarán guiados, dirigidos por el poder del Espíritu Santo, y por eso se va a mantener en pie la convocatoria, la asamblea para la gloria de Dios. Amén. No significa que al no estar fulano, sultano, aquello no sirve, aquello se acabó. Claro, se acabará lo que es suyo, lo que usted como hombre edificó, pero si aquello lo edificó por la gracia y el poder del Espíritu Santo, se mantiene y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Amén. Gloria a Dios. Denle fuerte el aplauso al Señor. Dice la palabra de Dios en el capítulo 11 de los Hechos de los Apóstoles, ahí por los versículos 26, dice que Bernabé y Saulo, conocido como ¿quién? Como Pablo, pasaron un año allá donde se empezó a llamar cristianos a las personas que seguían al Señor,
Ahí fue en ese lugar donde se les empezó a llamar cristianos. ¿Cómo se llamaba ese lugar? Antioquía. Muy bien. Entonces, allí estuvo Bernabé y Saulo un año en Antioquía. Cuando apenas comenzaba el ministerio Pablo, se congregaron allí, dice la palabra de Dios, todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y es interesante notar que la palabra utilizada dice, estuvieron allí todo un año con la iglesia. No dice que estuvieron dentro de, en la iglesia, no. Estuvieron con la iglesia, lo cual implica que tanto Bernabé como San Pablo estaban junto a algo, participando de algo. Entonces la iglesia de Antioquía era un grupo de personas, no era un edificio. Claro que se juntaban en una casa, pero la iglesia era el grupo de personas. Como ahora, estos somos la iglesia, aunque tenemos un edificio. Amén. Amén. Pero la iglesia que se ha convocado hoy somos cada uno de nosotros. Denle un fuerte aplauso al Señor. Ahora, ¿cuál es el origen de la palabra iglesia? La palabra griega, traducida como iglesia, es eclesia. ¿Y qué significa? Significa llamado, específicamente congregación religiosa, asamblea. En otras palabras, podemos decir que la iglesia es el grupo de creyentes del cual Jesucristo, en un sentido global, en una congregación específica, es la cabeza. Amén. Amén. Jesucristo es la cabeza. Por lo tanto, cuando Bernabé y San Pablo se congregaron con la iglesia, se estaban reuniendo ¿con quiénes? Con todos los seguidores de Jesucristo para predicarles la palabra de Dios. Cuando comenzó la iglesia del Nuevo Testamento, es ahí donde dice, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y esto no significa que Dios los pusiera dentro de un edificio, sino que pasaban a ser parte del grupo de llamados que conformaban su iglesia. Por eso, mis queridos hermanos, quiero que quede esto de una manera clara, que la iglesia es este grupo de personas llamadas por Dios para un propósito especial. Un verdadero miembro de la iglesia de Dios ha sido llamado por Él, amén, para ser parte de un grupo especial. Estas personas son apartadas del mundo para convertirse en seguidores de Jesucristo, para recibir el nombre de cristianos y llevar una vida distinta a la que llevábamos anterior. ¿A cuántos Dios les cambió la vida? Levante la mano. Fíjense bien, cuando Dios lo llamó, aunque usted ya era miembro, digamos, de la iglesia, porque estaba inscrito en la partida nacimiento de bautismo, pero la verdad, nosotros no vivíamos la vida como iglesia. Muchos de nosotros hacíamos y deshacíamos con nuestra vida y íbamos haciendo cosas desagradables a Dios. Pero ¿a cuánto Dios nos cambió la vida? Hermano, a mí no se me olvida el día en que Dios me llamó. Aunque no me gustó la llamada, porque no era tan agradable, porque a algunos los llamó el Señor no muy agradablemente, a algunos tuvo que pegar.
pegarles un buen trancazo el Señor para que usted entendiera cuál era la misión que Dios tenía. Levanten la mano algunos que fueron así, no fueron tocados, fueron arrastrados por el Señor con alguna situación. Gloria a Dios. Algunos fueron llamados con mucho cariño, suavemente, muy apapachados, dicen en México, pero muy acariciados por el Señor. ¿Quiénes recibieron así como el llamado con mucha caricia de Dios? Algunos fueron también llamados por el Señor, pero usted iba en contra de la misma llamada de Dios, así como cuando uno hace berrinche con su mamá, que venga, si mi hijo lo va llevando y usted va arrastrando los zapatos y así va llegando al Señor. Levante la mano a los que fueron arrastrados así. Pero no se nos olvida cómo Dios nos llamó, amén, a ser iglesia, a ser parte de su iglesia, a ser prolongación de su misión en la iglesia. Por eso es maravilloso cómo el Señor nos llamó a nosotros, cómo nos apartó del mundo para que lleváramos una vida distinta a la anterior. Yo ya no soy ni la sombra de lo que yo era. Dios me libre, digo yo a veces cuando pienso en eso. Porque a veces uno piensa que el hombre viejo, el que Dios cambió, ya se murió. Usted se duerme ahorita y en la mañana amanece meneándola. Está vivito y coleando. Usted mismo lo puede sentir dentro de su misma vida. Usted cree, ya usted se acostó santo y se va a despertar santo en la mañana que despierta el hombre viejo que usted le dio muerte por el poder del Señor en su vida. Está de nuevo.